bienvenidos a esta nueva sesión de los experimentos de química relacionados con el Año Internacional de la Química 2011. Y en esta ocasión tengo el gusto de presentar al profesor Rafael Valiente, del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Cantabria. Y en esta ocasión nos va a hablar sobre quimioluminiscencia, la emisión de luz tras una reacción química. Y sin más prolegómenos. Bueno, pues yo quería agradecer al profesor Julio Güemes la invitación, porque además yo he asistido desde la génesis de todo este ciclo, porque somos compañeros de pasillo. Entonces me dice, voy a organizar un ciclo de conferencias sobre el Año Internacional de la Química. Y digo, ¿te gustaría dar una charla sobre quimioluminiscencia? Digo, bueno. Claro, cuando uno va viendo quién se va sumando a ese ciclo de conferencias, pues uno dice, ¿qué haces, Rafa, en un sitio tú como este? ¿Vale? Porque claro, aquí ha habido gente de la talla de Eugenio Coronado, de Avelino Forma, de Carmen Blanco, de Nazario Martín, etcétera, etcétera. Y yo que soy un físico, pues aquí como que desentono un poco. Pero bueno, yo voy a tratar de estar a la altura, por lo menos, y que me gustaría que la gente, cuando salga de aquí, por lo menos sepa un poquitín más de lo que sabía cuando. O sea que voy a tratar de ser bastante didáctico. La charla la he dividido en varias partes. Una primera parte que puede ser un poco más árida, menos atractiva, que es una especie de introducción, hitos históricos, sobre los pasos que se han ido dando o que se fueron dando hasta donde estamos hoy en día. Otra parte, más o menos, de fundamentos teóricos de lo que vamos a ver. Y también haremos unas demostraciones in situ, por eso tenemos aquí tanto cachote. Bueno, pues para empezar, pues empezaríamos diciendo que los procesos de radiación de luz visible por una sustancia se conocen desde hace muchos siglos. Fenómenos lumínicos se han estudiado extensamente por parte de los científicos, por ejemplo las auroras boreales, bien boreal o austral, dependiendo del hemisferio, que se deben a las partículas del viento solar que chocan contra la atmósfera y se produce la emisión de luz. Los fuegos fatuos, que son debidos a la descomposición de materia orgánica y que se observan en cementerios y zonas pantanosas. El mal llamado fuego de San Telmo, que en realidad es una ruptura dieléctrica del aire como consecuencia de una diferencia potencial, que se observa, o se ha observado en muchos casos, en marineros, en los mástiles de los barcos. Insectos luminiscentes, todos estos han atraído enorme interés y han sido estudiados pues, durante mucho tiempo. Aristóteles ya habla en sus tratados de luz fría, en peces muertos, en calamares luminosos, en hongos. Incluso uno encuentra escritos chinos de hace más de 3000 años donde ya se hablaba de luz fría, de sustancias capaces de almacenar la luz del día y que luego eran capaces de emitirla durante la noche. Y el primer ejemplo documentado de sólido luminiscente es del año 1602 y es debido a un zapatero y alquimista. Me imagino que se ganaría la vida como zapatero, porque como alquimista creo que pocos se ganaron la vida. Y este hombre, tratando de encontrar la piedra filosofal, es decir, aquella sustancia que fuese capaz de transmutar cualquier metal en oro, pues observó que al calentar una roca, al calcinarla y exponerla a la luz del sol, esta roca después emitía un color rojizo característico, y este es el primer fósforo inorgánico que se conoce y se le conoce como piedra de Bolonia. Digamos que los reporteros de la época eran los pintores, y aquí yo he encontrado un cuadro que data del año 1771 que representa al alquimista descubriendo el fósforo o alquimista en búsqueda de la piedra filosofal. Tiene los dos títulos, aparentemente. Es del año 1771 y es un pintor inglés. Bueno, pues hoy en día ya sabemos que era esta piedra. Esta piedra no era más que sulfato de bario con impurezas de bismuto y manganeso. Entonces, como hitos históricos, vamos a empezar a mencionar algunos. Robert Hooke, el primero
voy a incluir en la lista. Este es uno de los más o menos olvidados dentro del mundo de la física, esencialmente por sus controversias muy fuertes con Newton, son contemporáneos. Y este fue el primero que mencionaba que la luz que desprendían los cuerpos incandescentes, es decir, los cuerpos que estaban muy calientes, pues, acordamos de una fragua cuando metemos una barra de hierro y se pone al rojo, eran debidos a vibraciones de las partículas que lo forman. Bueno. Robert Boyle, otro, este también era alquimista, pues este hombre fue el primero que describió las características fluorescentes de disoluciones orgánicas y fue capaz de diferenciar entre emisión y reflexión. Hasta entonces no se entendía muy bien porque había objetos que los ponías a la luz del día y dependiendo de la orientación te daban un color u otro. Entonces había una ligera confusión entre esto que era emisión y lo que era reflexión. Hacia el 1753, Thomas Melville hizo pasar, y esto ya empiezan a ser hitos importantes, hizo pasar la luz que emitía una llama producida por sodio a través de un prisma. Y observó un espectro continuo, es decir, un espectro quiere decir cómo se distribuye la intensidad de la luz en función de la longitud de onda, del color, si quieren. Y ese espectro continuo estaba surcado por líneas brillantes más intensas. Bueno, tenemos que irnos ya al 1800. Herschel hizo pasar la luz del Sol por un prisma y observó con la ayuda de un termómetro, estoy colocando el termómetro y observó que más allá del rojo había una radiación que era capaz de subir la temperatura del mercurio. Es decir, descubrió los rayos infrarrojos. Este hombre no pasó a la celebridad por esto, sino porque era un astrónomo eminente y fue el que construyó el primer telescopio reflector. Hasta entonces todos los telescopios habían sido con lentes, refractarios, y este hombre construyó el primer telescopio reflector con espejos. Su hijo John se le atribuyó el haber obtenido el primer espectro de fluorescencia de la quinina, que es una de estas sustancias que vamos a empezar con las demostraciones. Como todo el mundo sabe, la tónica tiene quinina, que suele ser la que le da ese sabor más o menos amargo. Y para hacerse una idea de esto, igual hay que apagar un poco la luz, porque esto es lo que tiene cuando uno quiere hacer una demostración con luz, que tiene que estar a oscuras si uno quiere ver algo. Bueno, pues esto es, no voy a hacer publicidad, pero todo el mundo sabe qué marca es esta, porque hay dos, o Schweppes o esta. Y entonces tengo aquí una lámpara ultravioleta. Lo que vienen a observar fue una cosa como esta. Este es el espectro de fluorescencia de la quinina. Las dosis de quinina aquí no sé cómo serán, pero resultaría, pues, muy probablemente sean muy pequeñas. Estas fórmulas mágicas nunca se sabe cuánto hay, pero muy probablemente fuesen pequeñas. Bien. Pasamos al siguiente hito histórico importante y se debe a George Stokes. Este posiblemente pasó a la posteridad en la historia de la física. Este era un físico y matemático irlandés. Pasó la historia más por su trabajo en dinámica de fluidos que por este otro trabajo, aunque lo que nos dedicamos a ello lo conocemos perfectamente. Estableció los principios teóricos de la espectroscopía y estableció lo que se denomina hoy como desplazamiento de Stokes, que lo que te dice es que la longitud de onda de la emisión es siempre mayor que la longitud de onda de la absorción, o dicho de otro modo, la energía de absorción siempre es mayor que la energía de emisión. Además, encontró la relación entre la intensidad de la luminiscencia y la concentración, de tal manera que llegó a la conclusión que si la concentración es muy grande de un material fluorescente, puede llegar incluso a bloquearse la luminiscencia, es decir, uno dejar de ver emisión. Y a partir de este momento ya se empieza a hablar de la fluorescencia como una herramienta analítica para obtener información de composición de materiales. Hacia 1858, aquí hay una saga, al menos de 3 generaciones de físicos importantes, que son los Becquerel. Este es Edmond, digamos la intermedia,
construyó el fosforoscopio. El fosforoscopio era un artilugio formado por dos discos con unas poleas que giraban en sentidos opuestos, el material estaba en medio, hacías incidir una luz, y en función del tiempo del número de vueltas y el tiempo que tardaba la luz, fue capaz de determinar más o menos algo que es el decaimiento exponencial de la fosforescencia. Es decir, vieron que la luz decaía exponencialmente con el tiempo. Las curiosidades, esto es uno de los ejemplos de serendipia más claros, junto seguramente con el de Fleming de la penicilina. Su hijo, estudiando la luminiscencia de las sales de uranio, descubrió la radiactividad porque tenía una placa que se vio marcada por la radiación, y recibió el premio Nobel por ello junto con el matrimonio Curie. Este fue el hijo Henry. El siguiente hito importante se debe a un físico y a un químico. El físico es Gustav Kirchhoff y el físico es y el químico es Robert Bunsen. Y estos para mí son el origen de lo que hoy llamamos como espectroscopía. Podemos datarlo en el 1860 y luego más o menos trataré de recrear un poco en qué consistía su experimento. En el 1888 ya aparece o se introduce el término luminiscencia para hablar de luz fría, para distinguirlo de los procesos de incandescencia, es decir, cuando las sustancias son calentadas a altas temperaturas. Bueno, pues para ver un poco aquí, Kirchhoff es el de la izquierda y Bunsen es el de la derecha. Digamos que el experimento se basaba en tres cosas esenciales: el espectroscopio, que es un aparato como este que tenemos aquí. Aquí tenemos un sistema de lentes con una llama. Ahí tenemos un prisma, pero en el que ellos emplearon 4 prismas. Y tenemos aquí un goniómetro, esto se mueve y se puede calibrar el ángulo con la longitud de onda de la luz. Utilizaron el mechero Bunsen, que prácticamente es el mismo desde 1800 y pico hasta ahora. Y otro punto importante, utilizaron sales de gran pureza. Es decir, estos dos son contribuciones del químico y esta era la aportación del físico. Bueno, digamos que se trataba de estudiar el color de la llama. Es decir, cada elemento daba lugar a una llama de un color característico. Entonces, con la ayuda del espectroscopio fue capaz de identificar líneas características para cada elemento químico. Entonces, vamos a tratar de hacer aquí otra recreación de esto. Entonces vamos a hacerlo del siguiente modo. He traído un poco de alcohol, unos bastoncillos que los voy a impregnar en alcohol. Necesito un mechero para abrir. Este va a ser mi Bunsen. Vamos a ponerlo porque la llama no sea de color. Y aquí tengo unas sales de distintos elementos. En concreto esto es sulfato de cobre. Entonces, de acuerdo con los experimentos de Kirchhoff y Bunsen, esto tendría que dar un color verde característico. Vamos a ver si eso es así. Lo impreso aquí. Ahora esperemos que esto no salga bien. Se ve más o menos bien. Pues con la ayuda de un espectroscopio ellos fueron capaces de distinguir líneas características para el cobre. Vamos a hacer otro ejemplo por aquí. Vamos a tirarlo aquí. El otro ejemplo característico va a ser el del sodio. Ya os he hablado antes del sodio, pues las líneas características del sodio suelen ser de color amarillo. Todo el mundo se acordará todavía de las farolas estas que tenían lámparas de sodio, que daban una luz amarillenta a las aceras. Volvemos a impregnar en alcohol. Hemos traído aquí un mantelito para no dejarlo muy guarro. Esto debería dar un color amarillento. Esto es un doblete característico del sodio, pero esto ya son otras historias. Lo importante de esto, de este experimento, es que
Por este procedimiento consiguieron identificar elementos químicos y en concreto fueron capaces de descubrir dos elementos nuevos, como eran el cesio o como son el cesio y el rubidio. El experimento está esquematizado aquí. Lo importante de este experimento, porque cosas similares ya las habían hecho antes Stokes y Fraunhofer. Fraunhofer era un óptico que se dedicó, bueno, de hecho fue el que fabricó la primera red de difracción, pero este hombre era óptico y había conseguido obtener un espectro solar, y en el espectro solar, es decir, cuando la luz del sol se hacía pasar por un prisma, por una red de difracción, lo que se veía un espectro continuo con algunas líneas negras. Entonces, lo relevante que hicieron Kirchhoff y Bunsen fue que fueron capaces de las líneas de emisión, hacerlas coincidir con esas líneas negras que se observan en el espectro, esas líneas negras del Sol, que por cierto se llaman líneas de Fraunhofer, hicieron coincidir con las líneas que observaban. Es decir, y a cada elemento tenía sus líneas y todas ellas más o menos coincidían con las líneas oscuras que se observaban en el espectro solar. Esto lo que estaban viendo esencialmente era las líneas negras que correspondían a absorciones de la luz del Sol, bien en la atmósfera del Sol o bien en la atmósfera terrestre. Bien. Bueno, pues gracias a Kirchhoff no solamente se pueden, digamos, distinguir los elementos en función de sus líneas características, sino que también es posible estudiar cuerpos celestes sin más que observar la luz que nos llega de ellos. En esto se basa esencialmente gran parte de lo que es hoy la astrofísica. Pues un espectro de emisión no sería más que nuestro material excitado, bien por la luz solar, bien por la llama, por lo que sea, y difractado o refractado por un prisma, las líneas características, y un espectro de absorción sería una fuente de luz con mi gas en medio, y con el prisma sacamos cada uno de los colores. Tuvieron que pasar muchos años, llegó la física cuántica con contribuciones de Planck, de Bohr, de Einstein, Sommerfeld, y seguramente me dejo muchos más, de Broglie, etcétera, etcétera. Y llegamos más o menos a cómo entendemos hoy los procesos de absorción y emisión de luz. Entonces, los átomos están compuestos por un núcleo y unos electrones, el núcleo en el centro, los electrones orbitando, pues es más o menos un sistema planetario, de tal manera que en el estado fundamental los electrones ocupan órbitas cercanas al núcleo y no todas las órbitas son posibles. Es decir, solamente los electrones se pueden mover alrededor del núcleo en ciertas órbitas. Cada órbita tiene su energía característica. Eso quiere decir que si yo soy capaz de excitar este átomo, es decir, mover un electrón de una órbita interna a una órbita externa, ¿vale? Esto lo represento aquí, tengo un estado fundamental y un estado excitado, solamente cuando la energía que le llega es exactamente la diferencia entre los dos estados, se produce la absorción. Es decir, es un fenómeno de resonancia. Y del mismo modo, cuando yo tengo el electrón excitado en una órbita externa, puede volver al estado fundamental únicamente emitiendo unas energías características que coinciden exactamente con las diferencias entre las órbitas. Podemos decir así, grosso modo. Otra contribución relevante es la de Balmer, sobre todo pensando que este hombre era un matemático, no sabía nada de física y simplemente lo que hizo fue, teniendo en cuenta las longitudes de onda del átomo de hidrógeno, fue capaz de encontrar una relación entre ellas y obtuvo esa relación de allí. Tuvieron que pasar todavía, no sé si 4 o 5 años hasta que Rydberg fue capaz de generalizarla y hoy, gracias al posterior trabajo de Bohr sobre el modelo atómico, sabemos que las líneas que observaba Balmer se correspondían con transiciones desde estados excitados del hidrógeno hasta el estado n igual a 2. ¿Vale? Y esta serie de líneas se llama serie de Balmer
y es la que cae en la zona visible del espectro. Hay otras líneas que son las líneas de Lyman, de Paschen, Brackett y todavía hay otra más, pues que caen en la zona ultravioleta o en la zona infrarroja del espectro. Esto es cuando hablamos de átomos. ¿Qué pasa cuando hablamos de moléculas? Pues si tenemos uno o varios átomos ligados, pues ahí tenemos procesos de vibración, procesos de rotación de la molécula, de tal manera que lo que uno hace es representarlos en esta serie de niveles. Los niveles de energía los representamos de esta forma, de manera de parábola. Es decir, aquí representamos la distancia internuclear, aquí, digamos, voy a coger el puntero. Si uno se va al infinito, tenemos los átomos separados. Si yo los voy acercando, se va estabilizando la molécula hasta que llega a un mínimo. Ese es el mínimo, es la energía, la distancia de equilibrio de la molécula. De tal manera que si yo quiero aproximarlas más, tengo una repulsión entre las moléculas. Luego esta es más o menos la distancia de equilibrio de mi molécula. Tenemos una serie de niveles vibracionales y niveles rotacionales. Tenemos un estado fundamental y un estado excitado. Aquí lo que se ve ya de entrada es que ya uno no va a tener líneas, sino que va a tener bandas, va a tener transiciones a distintos niveles. Y esto se debe a que la geometría del estado fundamental, es decir, si uno mira aquí como la distancia entre los dos átomos para el estado fundamental y el estado excitado es diferente. Y eso hace que las bandas, o sea, que no tengamos líneas, sino que tengamos bandas. Entonces, una absorción, pues no es más que una transición desde el estado fundamental a todos los posibles estados vibracionales del estado electrónico, digamos, excitado. Y del mismo modo, podemos entender la emisión, la transición desde el nivel más o menos de menor energía del estado excitado a el estado fundamental. Entonces, con este esquema tan simple, uno ya puede ver que las energías de la absorción siempre son más grandes que las energías de la emisión, que era un poco lo que os contaba antes de Stokes. Pero hay un diagrama un poco más elaborado que se conoce como el diagrama de Jablonski, diagrama de energía de Jablonski, que permite explicar más o menos todos los procesos que tienen lugar en una molécula. Tenemos un estado fundamental, por lo general, que es un estado singlete. Estado singlete quiere decir que de los electrones que forman el átomo tenemos spin cero, es decir, tenemos tantos spines hacia arriba como spines hacia abajo en mi molécula. Este sería mi estado fundamental, que tiene distintos niveles vibracionales. Tenemos un primer estado excitado singlete también, otro segundo estado excitado singlete, podemos tener un tercero, un cuarto, y tenemos un estado triplete en el cual los electrones están desapareados, es decir, están apuntando, o vienen hacia arriba dos de ellos o vienen hacia abajo. Entonces, una excitación puede tener lugar desde el estado fundamental a cualquiera de los estados excitados. Una vez que uno está en un estado excitado, se relaja hasta el primer estado excitado. Y esto se conoce, es una regla semiempírica, que se conoce como el nombre de regla de Casa, que te dice que de existir luminiscencia en un sistema molecular, la luminiscencia tiene lugar únicamente desde el estado excitado de menor energía. En este caso, que si el estado excitado de menor energía es un singlete, tendremos una transición singlete-singlete, es una transición permitida por spin, que llamamos los físicos, quiere decir que tiene una probabilidad muy grande, una fuerza de oscilador muy grande, y por lo tanto tiene un tiempo de vida pequeño. Esto es una emisión rápida. Por el contrario, si el estado excitado de menor energía es un triplete, tendríamos una transición prohibida por spin, por lo tanto tendría una fuerza de oscilador pequeña y un tiempo de vida muy grande. Eso quiere decir que vamos a poder distinguir esta emisión de esta en función de su tiempo de vida. A esta luminiscencia o a esta emisión la llamamos fluorescencia, cuando proviene de un singlete-singlete, y cuando proviene de un triplete-singlete le llamamos fosforescencia. Aunque a veces se confunden los términos, yo creo que es claro que tienen distinto origen. Y luego tenemos procesos de cruzamiento entre sistemas, que se llaman, que es que uno puede transferir o convertirse
convertir la energía del singlete al triplete, pero esto ya es contexto. Y aquí quería mostraros un material que es, con la diferencia entre un material fluorescente y un material fosforescente. Estos son materiales sintetizados en nuestros laboratorios. Tenemos aquí dos compuestos, uno que emiten en rojo y otro que emite en verde, ampliamente conocidos por nosotros. Y luego tenemos aquí un fósforo. Si yo esto lo apago, vais a ver que dos de ellos automáticamente se apagan, mientras que el otro todavía sigue emitiendo. Esto en este sentido sería un fósforo, aunque el origen de la transición no es una transición triplete-singlete, pero bueno, me sirve para ilustraros cómo distinguir un proceso de otro. Bueno, pues Casa y Luis también son, por lo menos Luis, famoso entre los químicos, porque yo no sé si a él se le atribuía la regla del octeto. Estudiaron más de 200 compuestos fosforescentes y llegaron a identificar que efectivamente la fosforescencia se debía a una transición prohibida, desde un estado triplete hasta un estado singlete. Además vieron que cada fosforescencia era única en términos de posición de la línea, de anchura, de tiempo de vida, incluso de patrón vibracional. Eso ya es drogadura. El siguiente concepto, digamos, teórico que tenemos que trabajar para entender la quimioluminiscencia que vamos a ver luego es lo que se conoce como transferencia de energía. Es decir, vamos a aplicarlo ahora a un sistema de moléculas. Yo tengo aquí una molécula que ya voy a llamar D, o donor, otra molécula A, o aceptor. Esto nos dice que yo puedo pasar de una molécula donor excitada y un aceptor en el estado fundamental a un donor en el fundamental y un aceptor en el excitado. Este proceso se llama transferencia de energía. Y aquí se ilustra muy bien, es decir, yo puedo excitar el donor transfiere la energía al aceptor, el aceptor está en el estado excitado y este luego desde el estado excitado puede emitir luz, si se dan las circunstancias correspondientes. Para que tenga lugar la transferencia de energía tiene que haber una interacción entre el donor y el aceptor. Esa interacción será tanto más fuerte como menor será la distancia que hay entre ellos. Luego este tipo de procesos van a depender mucho de la concentración. Eso es algo relevante. Y esta va a ser, yo creo, la única fórmula que voy a poner, pero voy a tratar de explicarla. La probabilidad de que un proceso de transferencia de energía tenga lugar viene dado por la que se conoce como regla de oro de Fermi, que vista así asusta un poco, pero lo que nos viene a decir es que un donor en el excitado y un aceptor en el fundamental puede pasar a un donor en el fundamental y un aceptor en el excitado a través de una interacción cuando, si yo cojo esta integral de aquí lo que me da es la emisión del donor y la absorción del aceptor. Y esa integral me dice que si hay solapamiento entre la emisión del donor y la absorción del aceptor, es decir, si esa integral es distinta de cero, y hay interacción entre D y A, vamos a tener transferencia de energía. Esto viene a cuento porque, bueno, ya lo veremos. Bueno, Wiedemann, aparte de llamar a la luz fría luminiscencia, también clasificó la luminiscencia en distintas clases en función de cómo se producía la excitación. Entonces, así se habló de fotoluminiscencia cuando la emisión de luz estaba causada por absorción de luz, electroluminiscencia, producida cuando hay una descarga en un gas, que es lo típico de los fluorescentes, no sé si aquí no tenemos de eso. Termoluminiscencia, inducida por calentamiento de la muestra, que no por incandescencia, son procesos total y absolutamente diferentes, no confundirlo. Triboluminiscencia, cuando hay fricción o frotamiento en el material, también se puede producir luz. Creo que hay un ejemplo, si son los mentos, hay unos caramelos de menta que cuando los masticas producen luz. Se puede emitir luz también cuando cristaliza una sustancia. Y el último tipo de luminiscencia que clasificó Wiedemann fue la quimioluminiscencia, que
estaba causada por una reacción química. Hoy en día hay otros tipos de luminiscencia, como la catodoluminiscencia, radioluminiscencia, sonoluminiscencia, piezoluminiscencia, todas las que queráis. Cada fuerza, magnitud que yo le aplico a algo, siempre va a haber algún material que responda emitiendo luz. Bueno, pues por tanto vamos a decir que la quimioluminiscencia es la luz emitida por moléculas como consecuencia de una reacción química. Por lo general es una reacción redox, es decir, de oxidación y reducción. Hay algo que se reduce y hay algo que se oxida. Cuando esta reacción tiene lugar in vitro, hablamos de quimioluminiscencia. Cuando tiene lugar in vivo, hablamos de bioluminiscencia. Esta se trata de una transición singlete-singlete. Veréis que es claro por la intensidad que desprende. Porque a veces uno piensa, oye, pero es que esto dura mucho. Bueno, ya veremos que eso es otro tema. Luego está la desexcitación de la luminiscencia, la desexcitación radiativa, tiene lugar esencialmente mediante la emisión de luz, es decir, apenas se desprende calor en una reacción de quimioluminiscencia, de tal manera que en algunos casos, algunos estudios apuntan a eficiencias del 100%, es decir, toda la energía de la reacción, nada se va a encalentar la disolución, sino que se va esencialmente en emitir luz. A diferencia de la fluorescencia, no vamos de la fluorescencia, tendríamos que decir de la fotoluminiscencia, no se requiere la excitación de ninguna fuente de luz externa. Y el esquema general de un proceso de quimioluminiscencia le tenemos aquí. Tenemos un precursor quimioluminiscente, un oxidante, catalizadores, fósforos, colorantes, como queramos llamar, y un solvente. Esto va a dar lugar bien a un producto en el estado excitado, que puede ir al fundamental mediante emisión de luz, ¿os acordáis del diagrama de Jablonski? O bien puede dar lugar a un producto en el estado excitado que transfiera la energía a un colorante, le damos aquí F, y el colorante en el estado excitado puede decaer al estado fundamental emitiendo luz. En el primer caso hablamos de quimioluminiscencia directa y en el segundo caso hablamos de quimioluminiscencia indirecta o sensibilizada. Yo también tengo móviles aquí. Bien. Vamos a tratar de ver un poco, estos diagramas son un poco complicados de entender, entonces yo no me voy a parar mucho. Tenemos aquí la curva de energía potencial de los reactivos, llamémoslo así. Aquí estamos representando distancia internuclear, aquí energía potencial. Aquí tenemos la curva de los productos en el estado excitado. Si yo quiero pasar de los reactivos a los productos, necesito superar una barrera de energía, esta de aquí. ¿Vale? Eso es lo que se llama energía de activación. ¿Qué podemos hacer? Utilizando catalizadores se puede disminuir la altura de esa barrera. Es un poco lo que se hace con la quimioluminiscencia. Es un proceso catalítico. Es así. Que muchas veces te lleva por distintos caminos, pero al final terminas en el mismo sitio. Una vez que uno llega al producto en el estado excitado, puede volver al estado fundamental emitiendo luz. En principio, aunque aquí ponemos distancia nuclear y parece que son muy diferentes las moléculas, no debería ser así porque si no tendríamos que gastar parte de la energía que tenemos en la reacción en ese tipo de acomodos. Eso no suele ocurrir. Además, uno se puede echar unas cuentas. Esta es una reacción que en algunos libros equivocamente la llaman exotérmica. Yo la llamaría exergónica, es decir, que desprende energía. Y desprende energía que uno la puede más o menos cuantificar. Porque, y esto aquí la infravaloramos, si yo consigo que mi reacción quimioluminiscente emita luz de longitud de onda, por ejemplo, de 400, uno puede calcularse la energía
que se pone ahí en juego, la variación de energía que se pone en juego, y obtiene del orden de 280 kilojoule o kilojulios por mol, lo cual no es para nada despreciable. Y veremos que con una lámpara de ultravioleta no somos capaces de generar la cantidad de luz que se produce en una reacción quimioluminiscente. Entonces, siempre que uno tiene, en el diagrama de Jablonski os hablé solamente de la emisión, pero también tiene procesos no radiactivos, aquí siempre hay una competición entre procesos radiactivos y no radiactivos. Entre ellos puede ser la transferencia a moléculas que no sean luminiscentes, o por ejemplo procesos de disociación, etcétera. ¿De qué dependería la quimioluminiscencia? Pues de un montón de factores, de los catalizadores, de la naturaleza del precursor, de la temperatura, del pH. A más temperatura, más rápida es la reacción, a menor temperatura, más lenta es la reacción. Normalmente casi todas las, o al menos las que os voy a enseñar aquí, se hacen en un medio básico, alcalino, es decir, necesitamos pHs del orden de 10, 11. El solvente influye incluso en poder desplazar la energía de la banda, es decir, moverla del azul al verde, por ejemplo. Depende de la presencia de aceptores, que tenga lugar transferencia de energía entre ellos o no, etcétera, etcétera. No sé cómo voy a decir. Vamos bien. Vamos a hacer un ejemplo, igual hay que apagar las luces un poco, de luminiscencia directa. El ejemplo prototípico es este, el que se llama, el primer trabajo del año 28, se llama 5-amino-2,3-dihidro-1,4-talacineriona. Entonces, como es más conocido como luminol desde hace un montón de años, el que sea asiduo a las series de televisión sabrá que el luminol, en la serie esta del CSI, me parece que sale hasta en la sopa. Yo cuando la veía recuerdo que todos los días echaban luminol a ver si había sangre o no. De tal manera que se utiliza en criminología para detectar la presencia de la hematina, que es un componente de la sangre. Entonces la relación que yo os voy a mostrar aquí, he preparado, bueno, todavía no las he preparado porque ayer hubo un accidente, tenía preparadas las disoluciones y se descompuso el agua, el peróxido de hidrógeno, entonces podéis imaginar que hubo un accidente. Tenemos una disolución A, que está formada por luminol, hidróxido de sodio y agua destilada, y una, Julio, por favor, y una disolución B, en la cual todavía no tengo el agua oxigenada, pero se la echaré, con ferrocianato potásico, agua destilada, y ahora le añadiré el peróxido de hidrógeno. Entonces esto en principio no es muy espectacular, pero bueno, ahora voy a hacer de químico y me voy a poner la bata y los botas. No tengo los apropiados, pero es que no los tenía en detalle. Los apropiados tendrían que ser de nitrilo, ¿no? Para trabajar con agua oxigenada, pero estos son látex. Bueno, algo harán. Esto es agua oxigenada al 30%, yo creo que no se vende más de más pureza que eso. Bueno, vamos allá. Ponemos aquí en el budo y echamos una miaja. Tampoco como eso. Cuando estas dos disoluciones las mezclamos, supuestamente se debería desprender luz. Julio, espero que sea así, no me deja nada. Se ve, ¿no? A ver lo que se ve. Bueno, pues este es el color azul, más o menos azul característico. Bueno, en realidad, fijaos que esto empieza en luminol, esto se oxida debido al agua oxigenada, y al final uno termina teniendo una cosa que se parece al luminol. Yo no soy experto en orgánica, pero esta cosa que es un singlete excitado pasa al estado fundamental emitiendo luz. Aquí lo tenéis. Normalmente no dura tanto,
No sé qué suerte hemos tenido hoy, porque esto está preparado desde hace días. De tal manera que si yo ahora mismo echara una gota de sangre, o en este caso le voy a echar el ferrocianato potásico, en realidad uno tendría que ser capaz de activar esto un poco más. ¿Veis que cuando cae? Bueno, no sé si lo veis, pero me voy a poner así. Cuando uno echa aquí una gotita, dos gotitas, donde cae la gota, se ve muchísimo mejor. Bueno, pues esto ya sabéis que se utiliza para detectar si ha habido sangre o no ha habido sangre. En nuestro caso, hemos utilizado algo un poco más. Bueno, vamos a otro ejemplo de quimioluminiscencia. Vamos a hacer ahora un proceso de quimioluminiscencia indirecta. Es decir, ya no va a ser el precursor el que va a dar un producto en el estado excitado y este sea el que emita, sino que vamos a utilizar un colorante. El hecho de utilizar un colorante quiere decir que va a haber una transferencia de energía entre una molécula en el estado excitado y este colorante. Entonces aquí hay un requisito básico y es que el colorante tiene que ser fluorescente. Es decir, tiene que ser capaz de emitir luz. Si yo utilizo un colorante con el cual no sea capaz de emitir luz, nunca voy a ver quimioluminiscencia. Bueno, partimos de un disolvente. En este caso es dietiloxalato. ¿Y eso por qué partimos del dietiloxalato? Me voy a tener que poner otros guantes. Porque el producto estrella que tenemos aquí no es soluble en agua. Entonces tenemos que utilizar una molécula no polar. El producto estrella es el di2,4,6-triclorofeniloxalato. Perdón, esto no era un oxalato, sino que era un talato. Dietiltalato. Bien. Voy a coger, lo primero, un colorante. Y voy a utilizar dos colorantes. Voy a hacer dos reacciones quimioluminiscentes con dos colorantes distintos, aunque se parecen bastante. Uno es la rodamina 6G. Vamos allá. Tengo aquí unos palitos. A ver si soy capaz de coger algo. Esto es más caro que el azafrán, así que habrá que echar dosis moderadas. Agitamos un poco. Entonces yo tendría que ser, igual he echado mucho. Yo si esto lo pongo a la luz ultravioleta tendría que ser capaz de ver luz aquí. Bueno, se ve una luz como amarilla, ¿verdad? Bien, luego este hace que cumple el requisito de que es luminiscente. Ahora le voy a echar, cojo otro palito, un poco del producto estrella, que es este di2,4,6-triclorofeniloxalato, también conocido como TCPO. Agito, voy a empezar a cerrar botes porque si no, lo liamos. Agito. Necesitamos que el medio sea alcalino. Luego ahora vamos a añadir bien acetato de sodio o bien hidróxido de sodio. No sé qué preferís, a mí me da exactamente lo mismo. Vamos a echar el acetato. Este acetato está un poco en malas condiciones, pero bueno. Me toca bien. Bueno, ¿qué nos queda aquí? ¿Qué nos falta? Tenemos el colorante, tenemos el producto estrella, tenemos el medio alcalino, solo nos queda el oxidante. El agua oxigenada. Yo tenía un embudo por algún lado, aquí, pequeñito. Vamos a echarle un poco de agua. ¿Os acordáis más o menos cómo lucía esto cuando lo citábamos a la ultravioleta? Bien.
Vamos a ver ahora. ¿Vale? Esto es de un color más o menos naranja. Esto no tiene nada que ver con lo que veíamos aquí, vamos. Para conseguir esto excitando con la luz ultravioleta hubiéramos necesitado una de al menos 10 veces más potencia. Esto es la reacción, o una reacción muy similar a las que aparecen en las barritas estas luminosas, que tengo aquí unas pocas luego para enseñaros. Voy a hacer otro ejemplo. Ahora, en lugar de utilizar la rodamina, voy a utilizar lo que se llama rubreno, que no sé si existe en español, pero es como lo he traducido yo. Voy a partir del mismo disolvente, voy a echar el rubreno, que es esto de aquí. Voy a coger un palito más pequeñito. Esto fuera. He echado muy poquito. Vamos a ver si esto es luminiscente. Siguiente requisito. Aparentemente sí. Color amarillento. Este es más naranja, este es más amarillo. Veis que la reacción es la misma, lo único que estoy cambiando es el colorante. Bien. Gracias, Julio. Tienes precio. Bueno, le echamos el producto estrella, el TCPO. Hombre, esto se podría hacer un poco más cuidadoso, controlar bien las cantidades que uno echa, con lo cual esto sería mucho más espectacular, pero bueno, no hay tiempo para hacerlo todo. Hemos añadido ya el producto estrella. Añadiríamos ahora el acetato de sodio. Esto enlentece un poco la cosa, pero sí merece la pena al final. Tenemos el colorante, el producto estrella, el acetato de sodio, solo nos queda el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada. Vamos allá. Se nos ha ido la mano. Bueno, este parece ahora que no emite comparado con el otro. Esto es lo más intenso que yo he visto en mi vida. Puedo asegurar que después de 3 días sigue emitiendo luz. Lo cual no deja de ser espectacular. Porque vamos, esto no quiere decir que sea un proceso de fosforescencia, sino que mientras dure la reacción química voy a tener luz. En el momento que alguno de los, bien el combustible o el comburente se agaste, consuma, el proceso se parará. Bien el agua oxigenada o bien el TCPO. Bueno, esto ya sabéis que se comercializa en sticks, que se pueden utilizar para ir de excursión, para ir a pescar. Y lo que consiste es en la disolución que yo he preparado, y dentro tiene una capsulita con agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Cuando nosotros lo partimos esto, dependiendo del colorante, pues tenemos una luz u otra. Esto seguramente pesaron bien las cantidades y por eso les sale más bonito. Emite más, no sé si más tiempo, pero esta otra supuestamente debería emitir el azul. Esto no es más que una transferencia de energía desde un producto en estado excitado al colorante, y es el colorante el que emite la luz. Y vamos a conseguir uno rojo, ya con el arco iris más o menos. Luego tenemos alguno del regalo. Y estos serían los tres sticks. Bueno, la reacción que tiene lugar en el TCPO está más o menos descrita aquí, sin los colorantes. Bueno, cada colorante en su lugar. Se forma una especie de, que es el que transfiere la energía,
Esto sí es una especie de peróxido cíclico, que no sé exactamente cómo se llama. Los inorgánicos saben un montón más que yo. De tal manera que al final uno consigue el colorante en el estado excitado más CO2, y esto es el colorante del estado fundamental más la luz. Bien. Perdona, habría que tener alguna precaución con los residuos. Sí, esto es sumamente tóxico. Por eso a mí que esto se le da a los niños me parece muy malo. Es decir, si uno lee las prescripciones de los compuestos estos, del compuesto estrella que yo digo, y de los talatos estos, pues se llevaría uno las manos a la cabeza. Pero salvo el agua, por todo lo demás se llevaría uno también las manos a la cabeza. No hay casi producto químico que no leas la hoja de seguridad que no se asuste uno. Y luego para desecharlo, ¿cuál sería correctamente? Pues hay algunos que en algunos casos se utiliza vainilla, quiero recordar. Y eso en principio no es problemático, lo que pasa es que no es tan espectacular como esto. Lo digo yo para desecharte, para... Hombre, el fabricante dirá que lo puedes tirar a la basura, pero yo la verdad... Ya, lo digo para ser consecuente. No lo sé. Eso tendríamos que preguntar a los de seguridad y higiene de la universidad, que seguramente nos diría que hay que echarlo en un contenedor azul con una etiqueta que ponga sticks de colores. Bueno, ¿qué más quería yo contar? Bueno, para acabar, esto es la reacción que tienen en lugar de los sticks, lo que hay dentro es difeniloxalato, que al reaccionar con el agua oxigenada da dos fenoles y el grupo este cíclico nuevamente, y al final uno lo que consigue es que el colorante emita luz. Bueno, pues no me gustaría terminar sin contar un poco algo de lo mío, porque esto en principio es un divertimento, pero nosotros en la universidad estudiamos otro tipo de materiales, y este en concreto podríamos decir que no cumple la regla establecida en Stokes, que la longitud de onda de emisión es menor, que la energía de la emisión es menor que la energía de la absorción. De tal manera que eso quiere decir que si yo excito un material en el azul, tendría que haber emisión en el verde, en el amarillo o en el rojo, o en el infrarrojo. En este caso voy a hacer un ejemplo total y absolutamente opuesto, y es un material diseñado al efecto, es decir, hemos sido capaces de colocar átomos con un esquema de niveles determinado, de tal manera que si yo le excito con luz infrarroja, soy capaz de ver luz visible. ¿Vale? Eso parece ya como magia, dicho así. Entonces esto es un puntero infrarrojo, eso quiere decir que yo voy a apretar aquí el botón y nadie va a ver nada. Yo pongo aquí el puntero, veis que se enciende la luz, pero no veo nada. Y entonces aquí tengo este material maravilloso que hemos estudiado y seguimos estudiando en la Universidad de Cantabria, que cuando yo le excito con luz infrarroja es capaz de emitir luz verde. No solo luz verde, pero si uno mira, esto lo mira al espectroscopio, llamémoslo así, también vería luz roja y luz infrarroja. Lo que pasa es que nuestro ojo tiene ese defecto, que ve mucho más sensible al verde que al rojo, pero también hay luz roja. Y no solo eso, sino que si uno va un poco más allá en el diseño del material, podría llegar incluso a, excitando con el infrarrojo, ver también luz azul, que también parece magia. Esta es un poco más débil, cuanto más energía necesito, más débil es, pero seguro que lo vais a ver al ojo. ¿Veis el borde rojo por los...? Bueno, pues yo creo que con esto casi que terminaba lo que era la charla. No he controlado muy bien el tiempo, porque esto de las demostraciones nunca sabes por dónde te va a llevar. En cualquier caso, muchas gracias por estar un viernes hasta la hora de impulsando. Si hay preguntas, ¿quieres responder? A ver, alguien que... tengo aquí 3 para regalar. Son más pequeñitos, pero seguro que... Uno naranja, uno rosa y uno púrpura. ¿Hay algún interesado entre la audiencia? Vale. ¿Cuál prefieres? El rosa te voy a dar. ¡Epa!
¿Algún niño grande también quiere algo? No se puede chupar. Por ahí. Que Sí, no esto... nada, Ahí tenéis. De chupar nada. Y si alguno quiere esto, también se lo regalo. Pues sí. Ahí va. A mi hija le voy a dar uno, ¿no? ¿O no? Y aquí tengo otro azul. Ya está. Joder. Voy a quitar esto que tengo un calor también. Sí, ahora ya podemos dar ese. Lo llamativo es intenso, ¿verdad? Fuerte. No. Bueno, espero que os haya gustado algo de eso. Tienen además de estas aplicaciones de esa Sí. de esa... Esa es una muy buena pregunta, no he querido entrar en ello porque no soy experto, pero la quimioluminiscencia se utiliza y mucho en química analítica. Por ejemplo, en biología, detectar enzimas, pequeñas concentraciones. La enzima actúa como catalizador de la reacción. Entonces uno es capaz de determinar pequeñas concentraciones de enzimas en alguna muestra orgánica. En farmacología, En micro, la rodamina, por ejemplo, me suena que se utiliza para... Bueno, la rodamina se utiliza para los láseres incluso. Es decir, tú tienes un láser de colorante que se llama el láser de rodamina, es que tú resultas con un láser verde y al final marcas luz roja. Pero eso ya es cuestión del colorante, no del proceso de quimioluminiscencia independiente. Yo ahora mismo la rodamina la puedo disolver en agua sin necesidad de ninguna otra cosa. En la tónica incluso la puedo disolver. Algunas bacterias, no sé si debe ser por la pared o por los metros, y entonces que con la rodamina, el audomina y demás se distingue de otros. Esta es la tónica. Y claro, si esto lo pone uno a la luz ultravioleta, pues emite luz, obviamente. Pues todo aquello que uno quiera, bueno, aquí tiene la quinina más la rodamina, ¿no? Yo aquí veo casi más lo azul que lo rojo. Sí, a lo mejor es porque la luz está encendida, pero vamos, es la sensación que me da. Bueno. Esa composición es una composición meramente, ¿no? Lo de abajo a la derecha Sí, es artística, ¿no? Sí, son varios sticks de distintos colores y los han unido ahí. Bueno, se me había olvidado, hemos hecho un gasto enorme, el color de la llama con las velas. Es decir, un poco el experimento de Kirchhoff y de Bunsen, pero con velas de cumpleaños. Y yo estoy seguro que mi hija salta aquí a apagar las velas. Entonces veréis que la gente discurre, vamos, lo que no está en los escritos. Veréis que cada vela emite un color distinto. Bueno, se quiere encender. A ver, ¿se ve, no? Sí, bastante. Más o menos azul, verde, morado, rojo, amarillo, y esta dice que blanco, bueno, no lo podemos creer. ¿Ves? Pero eso es las pocas veces que me dejan apagar el Pues nada. Respecto de la última conferencia,